Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, acá con los colegas y amigos, Raúl Canicó, Héctor Giuliano. Por TLV1 continuamos con la posguerra y ahora vamos a ver los aspectos económicos que generalmente son soslayados, pero son, digamos, muy importantes en cuanto a sustracto de lo político. Exacto. ¿Cómo fue planificada la economía mundial de posguerra por las potencias aliadas y fundamentalmente por los Estados Unidos? Y en eso entra en juego directamente la preponderancia del capital financiero con base en Estados Unidos para diseñar el orden económico-financiero de posguerra. En dos palabras, no nos olvidemos que los Estados Unidos son los artífices de la Organización de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se constituyen por la Conferencia de San Francisco del año 45, pero tuvieron un precedente que en la práctica es más quizás importante que la estructura política. En septiembre del año 44 se llevaron... Pero no mencionaste la Sociedad de las Naciones de Wilson. Empieza allí, las Naciones Unidas, siempre política norteamericana. La Organización de Naciones Unidas se declara formalmente continuadora de la Sociedad de las Naciones. Exactamente, eso hay que decirlo, porque si no la gente no lo sabe. De la época, perfecto. No saben lo que es la Sociedad de Pero Naciones. hay dos instituciones nuevas que se crean antes de Naciones Unidas, en el acuerdo de Bretton Woods, en New Hampshire, en Estados Unidos, que eso se llevó a cabo en septiembre del año 44, donde ahí se discute básicamente entre Estados Unidos y Gran Bretaña, con la presencia como oyente de otros países menores, sobre cuál iba a ser la organización, sobre todo el sistema financiero internacional de posguerra. Y ahí se constituyen dos instituciones. Déjame agregarle esto, el instrumento de poder de posguerra, el verdadero poder de posguerra. ¿Cómo iba a ser administrado el poder financiero anglo-norteamericano en la posguerra? Allí se crean las dos instituciones básicas que rigen hasta hoy en día: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En hipersíntesis, el Fondo Monetario Internacional era, por definición, es la entidad financiera dedicada a llegar a un equilibrio entre las balanzas de pago de los distintos países y tenerlo como una institución de equilibrio o de clearing, digamos así. Estábamos hablando entonces del Fondo Monetario Internacional como entidad financiera. Estábamos hablando de la conferencia de Bretton Woods que crea el Fondo Monetario y el Banco Mundial. La finalidad básica, el tema es mucho más complejo, la finalidad básica del Fondo Monetario era coordinar las políticas monetarias y cambiarias de los países, entre otras cosas, para que no se produzcan, como pasó con la década del 30 después de la Gran Depresión, devaluaciones competitivas. Es decir, que los países devalúen para facilitar sus exportaciones a costa de otros. Y entonces se establecía una cadena de devaluaciones competitivas y eso iba a llegar al proteccionismo, como pasó en la década del 30. Entonces se preparaban las bases financieras para que el mundo de posguerra girase en torno a una institución básica que controlase el sistema financiero internacional. Con una aclaración, que esto es acotación de Giuliano, pero con base en el conocimiento bibliográfico desde ya, que es que a su vez el Fondo Monetario Internacional estaba constituido como un apéndice de la tesorería norteamericana, nada más que establecido como un organismo internacional. La tesorería norteamericana, que a su vez actúa en tándem con la Reserva Federal, que como sabemos es un banco central privado, producto de 12 bancos distintos con los grandes bancos, las grandes bancas internacionales. O sea, era el dominio financiero organizado a través de una institución internacional que interviniese. Es decir, no iba a ser Estados Unidos o Gran Bretaña quien interviniese, se iba a hacer a través de un organismo internacional. Y el Banco Mundial, que su nombre es BIRF,
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en cambio, iba a ser el banco que administrase la reconstrucción de Europa y por extensión también de Asia, pero fundamentalmente de reconstrucción de Europa. Por eso la gran hipocresía norteamericana, que el bombardeo aéreo estratégico cumplió, entre otras funciones no primarias, pero secundarias, la de producir el mayor daño posible. De ahí que el último año de bombardeo criminal sobre Alemania no dejó lugar sin tocar, aunque fuesen exclusivamente civiles. ¿Por qué? Porque se preparaba. Incluso de Francia, porque también estaba pensado el plan Marshall para los países aliados. En Italia, la gente norte no de sabe Italia, que las Autobahn, las autopistas de Alemania, se inspiraron en las carreteras de Mussolini durante la década del 20, que fue la autoestrada que era. Y que fueron después atacadas vilmente. ¿Por qué? Porque después de la guerra, esas mismas carreteras fueron transformadas en autopistas por sistemas de peaje por empresas norteamericanas para apropiarse. Es decir, fue la ocupación de Europa. Es lo que ha pasado después en las otras guerras posteriores, hay un libro Irak, etc. de un alemán, Herm, que América conquista Europa, pero cuyos lineamientos no difieren. Ese libro fue del año 50-51, no, de Editorial Destino, lo tengo. Me pareció muy interesante porque era el primer golpe que retrataba cómo Conozco el título y la referencia del libro, no me acuerdo del autor. ¿Cómo? América conquista Europa. Me acuerdo del título. H-E-R-M, un autor alemán. Pero es importante ese libro, creo que es Editorial Destino, algo así, porque me llamó la atención, lo leí hace mucho tiempo, porque analizaba capítulo por capítulo cómo era el proceso de, ellos llamaban americación de Europa. Americanización de Europa. Americación de Europa. ¿Por qué? Por ejemplo, la introducción del jazz. El cambio de las costumbres, de los gustos, de las películas de Totò. ¿Alguien se acuerda de las películas de Totò que va cambiando? Dice, no, la pasta, adesso non mangiamo più pasta, adesso mangiamo questa robaccia. En el caso de Italia, que lo conozco bastante más de cerca y por referencia muy directa de cómo se vivió la posguerra, es claro, era la degradación de Italia, porque Italia había caído en manos de la alianza entre la mafia italo-norteamericana y el gobierno norteamericano. O sea, se basó en la corrupción la República Italiana. Y todos los negocios fueron pidiendo. El que después le da forma a eso y es más difundido es Jean-Jacques Servan Schreiber, cuando escribe años más tarde, en el 55-56, El desafío americano, donde demuestra cómo las principales empresas europeas, aliadas o enemigas, lo que sea, fueron incorporadas compulsivamente a tener que capital norteamericano, capital financiero norteamericano, lo que lleva al mundo de hoy, donde el mundo financiero domina sobre el mundo empresarial industrial. Pero esto daría para mucho. Pero entonces, el Banco Mundial o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento iba a ser el encargado de la reconstrucción de Europa, y ahí es donde entran los capitales norteamericanos en Europa. Es decir, es donde se produce lo que yo llamo la inversa de la doctrina Monroe. Así como en 1823 Estados Unidos inhibió a Europa su intervención en América, resulta que fue la contraria. Un siglo después es Estados Unidos quien invade, conquista Europa. Por eso, que lo hemos dicho acá, pero conviene repetirlo cuando me menciono estas cosas, es la doctrina Monroe más la doctrina Stimson de 1932, si no me equivoco la fecha, que provoca la reacción de Carl Schmitt, porque la doctrina Stimson complementa la doctrina Monroe diciendo esto: en cualquier lugar del mundo donde haya un conflicto es la línea del hemisferio occidental.
Cualquier conflicto en cualquier lugar del mundo que afecte al hemisferio occidental, que es una línea imaginaria que pasa por la mitad del Atlántico, involucra a los Estados Unidos y luego al hemisferio occidental. Pero Luego puede intervenir. ni más ni menos la doctrina pero ningún país, esto es importantísimo, ningún país ha tenido, bueno, hay una excepción, Israel, pero ningún país, salvo Estados Unidos, ha tenido una, digamos, arrogancia tan grande de elaborar su doctrina de destino manifiesto, ¿verdad? Sí. Donde Estados Unidos se considera, es el argumento veterotestamentario, de que Estados Unidos es el país destinado por Dios a regir el mundo e imponer las condiciones y todo. O sea, por eso agreguemos a eso lo siguiente, eso que vos decís que es el destino manifiesto y convertido en doctrina de poder, que después ellos le atribuyen a los demás, porque ellos dicen, fulano de tal quería dominar el mundo, sutano quería dominar esto. Y todas son mentiras, los únicos son ellos. Paradójicamente, el argumento que usaron contra la Alemania de Hitler, contra el imperio japonés, contra todo, era ese. Ahora contra Rusia, ojo, cada vez más está la imagen de Putin con una bomba atómica detrás explotando. Por eso, por supuesto, eso mañana puede ser, porque ¿qué pasa? Es el tema, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, la leyenda negra, la famosa leyenda negra inglesa contra el Imperio Español, ¿no es cierto? Que dura hasta hoy. La nueva leyenda negra de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Claro, la leyenda negra es un argumento inglés adaptable, es como la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es esto, pero cuando cambia, la cambiamos, la volvemos a cambiar. Y se cambia tantas veces como necesario sea, ¿entendés? Es un zapato que siempre se le pone media suela y siempre la admite. Bueno, esto es lo mismo. Siempre se le cambia la suela a esa doctrina. Y eso, el origen remoto de eso es la leyenda negra. La leyenda negra es una leyenda hecha en función de un dominio político y económico. Claro, eso es lo que se llama demonización del adversario. ¿Pero por qué? Porque vos fijate, pero vos fijate esto, vos decís, no, pero el Imperio Romano hizo lo mismo. Mentiras. El Imperio Romano es un consolidador de naciones. Dentro del imperio, respeta las particularidades y va creando las naciones. De ahí salen las naciones, las particularidades, los perfiles propios de cada región, de cada parte. El imperio romano los complementa, no los destruye. Este imperio, que es un imperio no personal, que es un imperio del dinero, el dinero es la licuefacción de todo. Ese es el problema. En realidad podría ya tiene más de 100 años. Así. El imperio, lo que el Papa Pío XI en la encíclica Quadragesimo Anno 1931 denuncia, el imperialismo internacional de dinero no tiene país, puede arraigarse en un país, pero te puede tomar como cabecera, como centro, pero no es que responde al país cuando llegue el momento. Tal cual, por eso la leyenda negra también respondía a eso, pero hay razones más prácticas, más de política práctica. Una potencia está en lucha por la supervivencia y utiliza todos los recursos que tiene. Sí, el Imperio Romano también, fíjense, todos. Pero esto destruye. Esta es la diferencia, que esta disuelve y destruye. Todas las potencias de la Segunda Guerra Mundial, si era necesario, destruían para conseguir los objetivos. Una cosa es una guerra y otra cosa es el dominio en paz y destructivo, que es el que sufrimos hoy. Yo no quiero ser maniqueo, pero aquí habla muy bien, a pesar del lenguaje un poco marxista. Nigra y Pozzi son compiladores de la UBA, Invasiones bárbaras en la historia contemporánea de los Estados Unidos, todo sobre Estados Unidos, ¿no? Dice, el objetivo de la guerra era no solo la subordinación del mundo menos desarrollado, sino de otros estados industrializados, fueran enemigos o aliados, a las prioridades de acumulación de capital de una potencia hegemónica. La decisión que Roosevelt toma en 1940, por su propia autoridad y sin claridad, implicaba el compromiso de Estados Unidos a asumir la responsabilidad, como dice Robert Sherwood, en Roosevelt y Hopkins, la eminencia gris de la Casa Blanca, está citado, ¿no? A asumir la responsabilidad de asumir nada menos que el liderazgo del mundo. ¿Por qué? Porque había un derrumbe de la economía mundial y en el 38 fracasa el New Deal. Vos lo dijiste varias veces. Hay, en efecto, 12 millones de desempleados en Estados Unidos. Claro. El capital tenía que moverse. Lo que señalas vos es todo un capítulo que, bueno,
desde los libros clásicos de Samuelson hasta una tonelada que ahora se han ignorado totalmente. Sí. Toda la problemática de los economistas anglo-norteamericanos desde el 43 en adelante era el problema de la conversión de la economía de guerra a la economía de paz cuando terminase el conflicto. Esas cosas se estaban estudiando con toda profundidad, con una excepción, que en realidad esa no la mencionan, que es que el complejo militar industrial iba a seguir superviviendo, y no solamente iba a seguir, sino se iba a amplificar más, de tal manera que en realidad la conversión de la economía de guerra a la economía de paz se iba a dar en determinados estamentos que tocasen a la población en general. Pero el verdadero corazón científico, tecnológico y productivo de los Estados Unidos iba a ser lo que el propio Eisenhower denuncia, el complejo militar industrial que domina los Estados Unidos. Exacto. ¿no? Cordell Hull lo dice claramente en el 42. Son los únicos que se los pueden permitir, no, los demás no se los pueden permitir. La dirección hacia un nuevo sistema de relación internacional en el comercio y otros asuntos económicos recaerá en gran medida en Estados Unidos a causa de nuestra gran fuerza económica. Debemos asumir este liderazgo y la responsabilidad que esto implica, fundamentalmente por razones solo de interés nacional. Esto es un realismo político puro. Exacto, exacto. Aunque con un pero detalle... no es realismo político, un es detalle, realismo interno, para Estados Unidos, detalle, pero no para el mundo. Para no el mundo no es menor. un realismo porque te está diciendo sometete o te destruyo. Sí, pero escúchame, vai victis, reino en Roma. Pero perdona, acoto Pues si no, algo que era siempre hay un demonio, ya sea de un lado o del otro. Y no, la guerra es por la supervivencia. algo que... La supervivencia de los pueblos, la supervivencia de las naciones, la supervivencia de las familias. Por supuesto, pero Y la hegemonía es por la hegemonía, muchachos. Vamos a los hechos. Sí, el hecho concreto, retomando lo que hablábamos acerca de que el imperialismo financiero es internacional. Sí, claro. Su localización puede variar con el tiempo. Va donde está más seguro. Y hay un detalle Va donde está más seguro. que habla por sí solo. Los Estados Unidos entran a la guerra para salvarse de una crisis interna, porque todo el mundo está el mito del New Deal. El New Deal fracasó y todo el mundo lo sigue repitiendo ahora, cacareando que el éxito del New Deal fracasó. Hubo en el año 33 hubo 2 programas alternativos en el mundo. El New Deal en Estados Unidos, que fracasó en el año 37 con la crisis del 37, y el primer plan cuadrienal que se hizo en Alemania, que en cambio fue exitoso, dio lugar al segundo plan cuadrienal y que permitió un desarrollo que yo llamaría el primer milagro alemán, porque se habla del segundo del milagro alemán como si hubiese sido algo exclusivo de la posguerra. No, más importante fue el primer milagro alemán, donde de la crisis del 30, Alemania levantó por sus propios medios no solamente su economía, sino su rearme. Mientras que el milagro de la segunda posguerra, con la apoyatura o no de una parte del plan Marshall, se dio bajo hegemonía extranjera. Hay una diferencia fundamental. Pero vos dijiste acá, en este programa, vos dijiste que el fracaso de New Deal era por la especulación financiera, que era imposible separarla de los poderes. En el año 37, los Estados Unidos sufren una crisis financiera donde nuevamente hay crisis en Wall Street. Roosevelt convoca al banquero Bernard Baruch, el mismo que había convocado Wilson en la Primera Guerra Mundial, para que le reorganice la economía. Baruch, en ese momento, un hombre de la bolsa, de uno de los más pesados hombres, reconstituye el WIR, que era el Grupo de Empresas de la Defensa, de la cual después surge el llamado Complejo Militar Industrial. Corregime si me equivoco, él dijo, lo que pasa es que no sé, ¿por qué fracasó esto?
No, fracasó por la especulación financiera. Haga una política de militarice la economía y ahí se termina la es crisis. claro, al reconstituir la industria de guerra, lo que está aceptado por todo el mundo, los franceses fueron los primeros que insistieron en eso. El New Deal no salvó la economía norteamericana, no. lo salvó la Segunda Guerra Mundial, porque sí. eso fue lo que permitió movilizar a la economía norteamericana llegar a una... Pero con un detalle no menor con respecto al capitalismo financiero internacional. Estados Unidos ingresa en la Primera Guerra Mundial. En el año 40, la deuda pública norteamericana era de 51.000 millones de dólares de la época. Ahora habría que multiplicarlo por 10, 20 o algo así. Eran el 51% del Producto Bruto. Cuando termina la guerra, en el año 46, la deuda de 51 había subido a 260.000 y representaba el 123% del Producto Bruto. Quiere decir que en la medida en que aumentó el poder norteamericano, aumentó el poder de la deuda pública que controlaba la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre el gobierno norteamericano. El que no entiende esto, no entiende la raíz del capitalismo norteamericano. Exacto. Eso que acaba de decir Héctor no solo es verdad, sino que aclara las ideas a todos nosotros, inclusive, pues yo lo estaba diciendo en forma balbuciante y mal, pero él tiene el conocimiento económico para decirlo con la precisión que hay que decirlo. Es eso lo que yo quería señalar. Es eso lo que yo quería señalar, que las economías financieras terminan destruyendo aquello que para lo cual dicen no hemos salido para salvar esto, y terminan destruyendo. Este es el problema. Porque están divorciadas de lo tangible. Exactamente. Bueno, estamos hablando justamente... que el mismo Estados Unidos ha pasado este problema, lo está pasando, y lo pasó y lo volverá a pasar, lo está pasando ahora. Por eso tenemos que Estados Unidos concluir el bloque, y ya que hablaste de Marshall, creo que tenemos que ir en el plan próximo Marshall, ¿no? vamos a ver el porqué del plan Marshall. Muy bien. También. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos ahora, ya que hemos hablado tanto del Plan Marshall. ¿Qué es el Plan Marshall? No, claro, ahora viene. Lo que hemos visto en el bloque anterior tenía la óptica, llamémosle así, de los Estados Unidos. Cómo los Estados Unidos planificaron a través de la guerra. No nos olvidemos que esto no viene espontáneamente, esto viene de lo que hemos hablado en programas anteriores. La combinación del partido de la guerra, del grupo británico Vansittart con el grupo de Roosevelt, de Brain Trust, que sentaban el destino manifiesto de los Estados Unidos ligados a la hegemonía neutralizando Europa. Por eso la Segunda Guerra Mundial
yo la identifico como el principio de la deseuropeización del mundo. Exacto. ¿Por qué? Porque Europa deja de tener Es que su son rol. hechos, lo que vos estás enseñando son hechos, Por ellos eso, son hechos. son hechos, no hay ideología en esto. No, incluso. son hechos. Ahora bien, ¿qué hacían los Estados Unidos como cabeza directiva en la Europa ocupada? Porque el tema era cómo controlarlo. Los aliados obviamente fueron poniendo sus gobiernos títeres en Europa occidental, lo mismo que la Unión Soviética en la Europa oriental. No nos engañemos. Los imperios tienen una lógica. La lógica geopolítica del imperio es una sola. La metrópoli que vive de sus colonias. Sí. Entonces existe una metrópoli, la metrópoli acondiciona. Sí. Pero lo más notable es que la gente no ha reparado en la, no digo analogía, que es la homología en la cual se desarrollaron, pese a signos de sistemas políticos diferentes, tanto el imperialismo norteamericano como el imperialismo soviético. Y eso lo sintetizo en la ruptura que se produce por el Plan Marshall. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos quieren hacer prevalecer en la posguerra su poderío económico, es decir, la banca internacional estaba del lado aliado. Y en ese momento Stalin representa cada vez más un comunismo que se iba nacionalizando, ¿no? Sí, exacto, porque exacto. hay que tener presente que la expansión del comunismo internacional fue más trotskismo que stalinismo. Sí, exactamente. Tal cual, Como exactamente. pervive hasta ahora. Exacto. Y eran como el agua y el aceite. Y además, sabido es, las purgas, todas estuvieron ligadas. En cierto sentido, Stalin fue un genio desde el punto de vista político, un déspota, pero un genio, porque la Rusia moderna se levantó por el empuje de Stalin. Claro, hubo factores exógenos que no dependían del valor de la doctrina comunista. Primero, la NEP, la nueva economía política que instaura Lenin, era en realidad una economía mixta, con fuertes concesiones a empresas capitalistas. Había dado el petróleo a las empresas internacionales. Si no lo hacía, fracasaba totalmente. Pero durante la década del 20 hasta el año 1928, con purgas políticas, hambruna, la peor época del afianzamiento del gobierno comunista, llevaron a un fracaso del sistema comunista que se intentó en Rusia. Punto. El comunismo había fracasado. Sí, claro. El que rescata eso es Stalin. Cuando Stalin se apodera manu militares del poder, consolida la hegemonía sobre el Comité Central del Partido Comunista y a partir del año 1928 empieza con los planes quinquenales, que hubo 3 antes de la guerra. El último terminaba en el 40. Pero se desdibujó porque hubo que tirar por la borda porque la economía de guerra tiró afuera todos los planes. Ahora, los planes quinquenales de Stalin fueron planes despóticos que uno, viéndolo a la luz de los hechos... por eso se hablaba de la paradoja de lo que era el paraíso de del proletariado, ¿no? Que los que lo descubrieron y hicieron amplia propaganda de eso fueron, lógicamente, los alemanes cuando entraron en Rusia y se encontraron qué era Rusia más allá de la propaganda. ¿Por qué? Porque el paraíso del proletariado era, no había derechos laborales, no había jornada laboral, había una imposición político de comisarios políticos que exigían cualquier cantidad de gozo. Es decir, un régimen de tipo gulag repartido por todo el estajanovismo, la invención del estajanovismo y todo. Ni hablar la presión sobre los sectores agrarios que terminaron en la matanza que ahora se llama el Holodomor en Ucrania, contra los sectores agrarios privados. Los kulaks, la matanza de los kulaks. Ahora, sin embargo, Stalin tiene un gran mérito. Stalin industrializó Rusia. Claro, y sobre todo creó... En el acero fue importantísimo, porque él se da cuenta de que Occidente está produciendo mucho acero y que es
el tiempo que se necesita o la sangre. Y él Claro, no duda. En poco tiempo los iguala y Cuando se supera. analiza la economía soviética del Gosplan, el Gosplan era la sigla y a la vez era el nucleamiento, como si habláramos del WIR norteamericano, pero el Gosplan era el ente de planificación soviética. Toda la década del 30, la prioridad estuvo en la industria pesada y en la industria de armamentos. Todo el esfuerzo soviético económico fue subordinado a preparación. Exacto. Así que cuando muchas veces se habla del plan Barbarroja, Sí. acerca de que el ataque por sorpresa alemán a Rusia Sí. había sido y fue una guerra preventiva, Sí. resulta que en el fondo era cierto. Sí. Había un Claro. programa muy avanzado. Ay, ¿Por qué? yo Porque, sí. perdona, Sí, sí, de acuerdo con el Estado Mayor soviético, que después se llamó Stavka, ¿no? Sí. Hubo una relocalización industrial donde toda la industria pesada, siderúrgica, metalúrgica, fue desplazada hacia centros nuevos en los Urales, Exacto. Magnitogorsk, Sí, hacia el Sverdlovsk, Heartland de ellos. etcétera. Sí, Y eran centros modernos Sí, de capacitación, Sí. obtenidos en forma despótica, ¿no? Sí, Obtenidos claro, en por forma, supuesto, pero sí, sí. con eficiencia comunista, digamos así, Exactamente, con eficiencia donde ya la Unión Soviética estaba preparando su armamento. Exacto, por eso la sorpresa en 1942, en el cumpleaños del presidente, entonces era presidente y comandante de las Fuerzas Armadas de Finlandia, el mariscal Gustaf von Mannerheim. Ahí, en el cumpleaños, en un momento, la grabación, era una audición de radio, ¿no? Y en un momento alguien se le olvidó de cerrar la llave, terminó el homenaje, y Hitler se puso a comentar confidencialmente con Mannerheim, le dijo: yo esperaba 35.000 tanques, era como producción completa, ya se han perdido más de 25.000 y todavía tienen 15.000 más, y parece que hay 35.000 más que ya salen. ¿De dónde sacaron tanta cosa? He sido mal informado. El Abwehr me ha informado mal. Sí. Me han dado el dato falso. Eso lo dice sí. Hitler a Mannerheim. El nudo de la cuestión cuando uno entra Quiere en los interrumpir la verbales, conversación en porque las se avivaron y versiones tocan. taquigráficas, en los testimonios, todos, casi sin excepción, Sí. convergen en algo. Hubo un error de evaluación alemana, cualquiera sean las responsabilidades individuales, con respecto al potencial ruso y sobre todo al potencial industrial. Cuando termina la guerra, el grado de desgaste que había sufrido, como dijimos en el programa anterior, la Unión Soviética era muy grande y no hacía pensar, fue más para mí producto de la propaganda aliada que de realmente el peligro militar. Creo que nunca, lo hablaremos cuando hablemos de la Guerra Fría, nunca existió un verdadero peligro de confrontación militar universal bajo el Está comunismo. pasando ahora con el tema de Rusia, Ahora. que continuamente Rusia va a atacar a Finlandia, esto, aquello, están cansados los rusos de decir, no tenemos ni siquiera por qué. Se Pero quiere resucitar. 800.000 millones de dólares ha votado Pero la Unión Europea pero de gasto en armamento. Psicológica, pero no es realidad. Pero Es no, acción psicológica, sí, pero no es las realidad. industrias de guerra lo que están Sí. facturando en este momento. No nos vayamos porque después Sí, claro. se nos va el bloque. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué se menciona al desarrollo ruso? Porque la Unión Soviética surgió con un desgaste tremendo de la guerra. No estaba, a mi juicio, en condiciones de poder invadir Europa Occidental y sus perspectivas eran más político-ideológicas que militares en la práctica, ¿no? Pero dejando de lado eso, había un factor sumamente importante que era cómo se financiaba la Unión Soviética. Claro. Por eso, cuando la Unión Soviética sale del sistema de Naciones Unidas, cuando se crea Naciones Unidas, las cosas iban lo más bien, incluso se hicieron concesiones absurdas. Por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la Unión Soviética se le regalaron 3 votos en lugar de 1, porque la Unión Soviética participaba y participa todavía hoy como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Federación Rusa.
Después, República Socialista de Bielorrusia y República Socialista de Ucrania. Sí. Y eso fue una invención, es como acá poner una provincia, Sí, ¿verdad? sí, Es sí, decir, sí. yo entro a Naciones Unidas La República Corrientes. con la República de Buenos Aires. Y la República de Corrientes. Por eso, ni hablar que eso. existe, El que todo. tiene, hace poco me hicieron llegar un discurso que realmente Si la lo Argentina, hay un amerita. dicho, ¿no? En Corrientes que dice, si la Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar porque existe la República de Corrientes. Hay un club que se llama República de Corrientes, como la República de San Telmo, Sí. que es una broma Y entonces se existe crea en el año 48 el famoso CAME, es conocido como CAME o Comecon, Sí, que el era Comecon, sí. el ente, era el equivalente de Bretton Woods, nada más que a la manera soviética, como la Unión Soviética se retira del sistema de Bretton Woods, crea sus organizaciones homólogas, no análogas, homólogas porque cumplían la misma. El CAME o Comecon, que era el Consejo Ayuda Mutua, por el cual la economía soviética controlaba a los países satélites, como Estados Unidos, a través del Banco Mundial y el Fondo El Pacto de Monetario. Varsovia es la parte militar y el Comecon la parte económica, que trabajan juntos, son como las dos piernas del mismo cuerpo. Sí, Claro. esto fue en realidad casi inmediatamente antes que el Pacto de Varsovia. Después, después vamos a ver cómo se Y crea dentro- la OTAN y el Pacto de Varsovia. Dentro de Alemania, el Ostmark, en respuesta al Deutsche Mark. Claro, ahí, el otro día que hablábamos de eso, efectivamente, cuando se produce la reforma monetaria y se crea el Deutsche Mark y produce en reacción el bloqueo de Berlín, efectivamente Stalin pone en circulación el Ostmark, es decir, el marco de Alemania Oriental. Pero en cuanto a las instituciones, se crea por un lado el CAME o Comecon, que era para todo el Consejo de Ayuda Mutua en materia comercial, económica y financiera, que regulaba. Y después, a posteriori, en el año 50 y pico, es menos conocido, se crea el BII, Banco Internacional de Inversiones, que era una réplica del Banco Mundial. Es decir, crear institucional. ¿Y cuál era la lógica real y cruda de ambas instituciones? Los norteamericanos habían utilizado el Plan Marshall como supuesto programa de ayuda para subordinar las economías de la Europa occidental a los Estados Unidos. Y la Unión Soviética, para preservar eso, no entró en el Plan Marshall y creó sus instituciones análogas. Ahora, la clave, entre las claves del Plan Marshall, que fue muy... Marshall era entonces secretario de Estado norteamericano ya, ¿no? Cuando lo formula, aunque la formulación no fue de él, fue de una serie de economistas, es una larga historia, ¿no? Pero la hegemonía, ¿cómo se manejaba, entre otras cosas? Por una sencilla razón que rige hoy en día, el área del dólar. Lo que establece Estados Unidos en sus instituciones internacionales fue el área del dólar, con sus monedas satélites. Y consecuentemente... Sus monedas satélites y subordinadas. Subordinadas, claro, Era era el área del dólar. Sobrevivían el área de la libra, el área del franco, hasta del florín holandés, pero como monedas subordinadas a una moneda central de referencia. Es decir, empieza a regir el patrón dólar en el mundo. Creo que el franco no sé si estaba sometido como estaba el florín. Creo que sí. Al principio yo creo que sí, después como después, siempre claro, ocurre... Franco terminó adhiriéndose con fuerza, no tenía mucho margen para eso. Claro, pero paralelamente hubo una movida soviética equivalente. Ahora, ¿cuál era la trampa de estas ayudas? Y la sigue siendo hasta hoy en día. Que Estados Unidos ofrece el Plan Marshall como un programa de ayuda. El nombre exacto del Plan Marshall era Programa de Recuperación Europea y estaba constituida por préstamos y donaciones.
pero había préstamos, por lo cual se estaba endeudando a los países europeos con los Estados Unidos. Muchos creen que el principal beneficiario y el fautor del milagro alemán fue el Plan Marshall. Y no es así. Alemania no fue el país más beneficiado por la ayuda del Plan Marshall. Se estima que en valores de la época el Plan Marshall llegó a otorgar unos 13.000 millones de dólares de la época, ¿no? Pero de los cuales Alemania fueron 1.450 millones. Pero a Francia fueron 2.300 millones. Al Reino Unido fueron 3.300. Incluso a Italia 1.200. Así que el Plan Marshall no fue un plan para Alemania, como muchos creen que... Y el milagro alemán, lo que yo llamo siempre el segundo milagro alemán, porque soslayan que el milagro alemán del 30 fue más importante que el de posguerra, porque fue autónomo. No entró en el Plan Marshall porque era considerado un país enemigo, no enemigo, pero digamos ¿Quién? Que no entró en el Plan Marshall. España. Y con Portugal hubo restricciones. Hubo no sé por qué, hubo intención de España de una película humorística española, no la vi, que se llamaba Bienvenido Mr. Marshall, que era una especie de parodia. Director Berlanga, muy buen director. Pero era ironizando eso. Era ironizando. Según el plan, no cumplía ningún requisito democrático en ese momento. España. Claro. Pero es del 48. Con la gaita, toca la gaita, con la música a otro lado. Fíjense, entraron en el Plan Marshall Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido y Alemania Occidental. 17 países hasta el 51. Hay una cosa fundamental, que lo dicen, esto digamos que vienen del marxismo y todo, por eso bien. El Plan Marshall fue hecho para poder vender los productos y con el plan poder comprarlos. Es decir, porque ojo, estaban quebradas todas las economías, no había plata para la condición del Plan Marshall, y eso lo dicen algunos economistas norteamericanos. Yo tengo un grueso libro muy interesante sobre política económica internacional norteamericana de un tal Powelson, ¿no? Ahí leí hace tiempo, en mi época universitaria, ahí me esclareció el asunto. La condición básica del Plan Marshall era que Estados Unidos quedaba como potencia superproductora. Y no tenía quien venderle. Entonces el Plan Marshall fue darle préstamos a los países europeos con la condición de que compren productos. Porque además, de facto, porque era la que proveía, ya de hecho. Yo creo que España sí entró en el Plan Marshall, ¿sabes cuándo? Muy después, cuando se compra, cuando los Rockefeller compran el PSOE en 1968, lo compraron el partido con todos los dirigentes, con todo. Digamos, en un sucedáneo del Plan Marshall. Por eso un sucedáneo en el sentido ese. Sí. Ahí sí. Cuando muere Franco, para decirlo. Hay sí un elemento que es ajeno al aspecto puramente económico. Había real temor en muchos de los advisors norteamericanos de Marshall y eso, de que si había pobreza y desempleo y no se podían comprar, podría haber avance de los partidos comunistas, sobre todo en algunos países como Italia y Francia. Eso que vos decís es correcto. O sea, hay una parte económica, pero también hay y eso indirectamente, claro, indirectamente la presencia de Stalin era una cosa que provocaba. Por la presencia de vos fíjate que todo eso se suaviza cuando muere Stalin. Pero hay que ver el discurso de Marshall a la Universidad de Harvard, proponiendo el plan 5 de junio del 47, dice: la verdad de la cuestión es que las necesidades de Europa para los próximos 3 o 4 años en alimentos y productos esenciales procedentes del exterior, principalmente de Estados Unidos, son tan superiores a su capacidad de pago actual que tiene que recibir una ayuda adicional sustancial o enfrentarse a un deterioro económico, social y político de carácter grave. Más claro, las consecuencias de los desórdenes como resultado de la desesperación de la gente afectada para la economía de Estados Unidos son evidentes para todos. Es lógico que Estados Unidos haga todo lo que pueda para ayudar a volver a una salud económica normal en el mundo, sin el cual no puede haber estabilidad política ni paz asegurada.
O sea, pero lo dice claramente, no miente. Es un, ¿Eso qué es? Un discurso el discurso dado de ellos, fue está en internet. En el 47, seguramente. Él propone el plan el 5 de junio del 47 en la Universidad de Harvard. Exactamente. Por eso, por eso importante, en eso estamos obviamente coincidentes, que ahí está la en pregunta que la clave del abogado del diablo del para plan preguntarlo, ¿no? Marshall no fue como se quiso vender la ayuda norteamericana para la reconstrucción de Europa, sino la ayuda para el sometimiento económico de Europa, económico, había una cuestión de facto. Volvió a Económico y reproducir político, porque lo económico- las deudas aliadas de la Primera Guerra Mundial. Pero la Primera Guerra se hizo más o menos lo mismo, que era el Dawes-Young, esos planes para financiar a Alemania para pagar las reparaciones. No, durante la Primera Guerra Mundial había un plan habido- para financiar a Alemania para pagar reparaciones, las hasta que dijeron basta. Deudas aliadas en su conjunto eran superiores a las reparaciones de Alemania. Exacto. Y cuando llega a la crisis del 30, se produce la moratoria Hoover de 1931, y después se llega a la Convención de Lausana del año siguiente, donde esas deudas tienen que ser anuladas prácticamente, que quedan sin efecto, y no se vuelve a hablar más porque todos los países entran en moratoria. Ojo. Gran Bretaña debía mucho a Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y Francia lo mismo, y muchos de todos estos países. Por lo tanto, el plan era también para que ellos pagaran. No solo Alemania, digamos. Exactamente, la deuda, claro, sí, por supuesto. Ahora, Marshall es uno de esos personajes, digamos, militares y políticos que están, digamos, como uno dice, ¿no? El tapado. Pero siempre tuvo mucha injerencia. ¿Qué te parece? Pero antes, durante la guerra, en el Estado Mayor, en los planes Rainbow contra Alemania y por contra eso acá Japón. la pregunta del abogado del diablo es, evidentemente ellos sabían que las economías europeas anteriores a la guerra eran la posible salvación de Europa, que el milagro alemán del 33-36 podía ser la salvación de Alemania y de Europa. Bueno, pero lo sabían, pero había que destruirlo. Pero además porque tenían 18 millones desocupados, es decir, aquí es muy lógico, ¿dónde sacamos la guita? Para nosotros tenemos que hacer una guerra. Pero pasa, si vos ves a Sargón, si vos es Nabucodonosor, digamos, Ramsés, todos van a la búsqueda de la economía. Los ingleses zarpan, como dice Carl Schmitt, ¿no? Espumadores de mar de toda la haya zarparon porque es un gran barco anclado. Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, la tragedia de la guerra en sí, por supuesto que aquí ha habido también una élite muy, muy, muy brillante en cuanto a la planificación. Sí, indudablemente, pero la el problema capacidad es el organizativa norteamericana pero y hay que reconocer en Stalin también hubo una serie de militares y de políticos que dijeron no entremos en esta, hagamos la nuestra. Pero acá... De ahí que hubo ese bipolarismo que vos señalás, mientras vivió Stalin hubo un bipolarismo. Después una tranza. Después hubo tranza. Sí, no, redondeando esto, no sé si se nos acaba el segundo bloque, pero esto es para mí lo subyacente. No había ninguna ayuda, no había ninguna benevolencia, no había ninguna altruismo. Era negocio y cálculo político. Era la proforma, cálculo político. Era la proforma del esquema de dominación económico y financiero que no solamente se instauró con el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que sobrevive hasta nuestros días. Sí, exactamente. De ahí la importancia. Con unos nuevos diques de contención con y resistencia. nuevas El ascenso chino es impresionante. Sí, yo creo que y ahí a partir del 49, voy a insistir cuando hablamos de la guerra, el techo atómico de los armamentos ha cambiado todo. No, pero espera. No se puede hacer una guerra. Pero disculpa, Horacio, lo que digo es el esquema, no la forma. Las formas fueron cambiando, claro, pero el esquema de dominación es eso, la potencia hegemónica, y vos fíjate que hoy China está repitiendo el mismo esquema imperialista de penetración económica y financiera sobre los países. Es decir, se ha hecho un paralelo entre el imperialismo chino y el imperialismo británico de hace un siglo, cuando Inglaterra era dueña y señora de los destinos de China. No sé si pasamos a un paréntesis entonces a otro bloque.
Tele1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Continuamos entonces con la fase económica de la posguerra. Claro, hablar de la fase económico-financiera, no olvidemos, fase económico-financiera, porque una cosa es economía, otra es finanzas, Exacto. y vivimos en un mundo donde la finanza manda sobre la economía, sí. y manda también sobre el poder militar, Exacto. porque Y político, por carácter político. transitivo, el poder militar termina sirviendo al interés del capital económico-financiero. Una regla que se mantiene hasta nuestros días. Sí, Por eso exacto. una de las grandes moralejas que querríamos sacar de este ciclo es cómo la Guerra Fría da lugar al esquema de dominación mundial que rige hasta nuestros días. Sí. Y que si no se entiende la lógica de la Guerra Fría, a la cual le vamos a dedicar un programa especialmente para precisar estos temas como corresponde, no se entiende después lo que pasó con otros actores, pero con el mismo esquema. En China también. Y- Los grandes bancos Exacto. de China son los que manejan la economía de producción enorme china, que tiene una población que Y lo uno de ellos es permite. el Banco de Hong Kong, que es Y inglés. lo que Además, la hablábamos- asociación con... Bueno, Tesla produce la mayor parte. Se ha hablado, de China. creo que lo hemos mencionado antes, ¿no? De la analogía entre el esquema de expansión hoy del imperialismo chino Con del Inglaterra, imperialismo inglés. británico. Sí. Porque la palabra imperialismo se ha distorsionado, se le ha dado un carácter ideológico, cuando no es así. El imperialismo sigue reglas de los imperios y, como creo que lo decíamos Sí, en el pero programa como tú pasado, formas tus morales del imperio, porque ponen acento sobre la economía y el dominio extractivo. el esquema de los todos los imperios ha sido una metrópoli que Sí, ordena y succiona sus colonias y la arma a su imagen y semejanza. Sí, ¿No? pero en términos relativos, su imagen y semejanza, porque el imperio romano no destruía las naciones que dominaba, y el imperio austrohúngaro Bueno, tampoco destruía, y bueno, el sacro imperio romano germánico No vamos a tampoco. entrar ahora en una No, pero eso es evaluación importante. de Por la eso el historia. imperialismo es la forma tumoral del imperio. Está el imperio y salen formas tumorales. Una de las formas tumorales es lo que se da a llamar imperialismo. El Ahora, imperialismo no es claro, el imperio. pero además no tiene- estaban dadas también condiciones tecnológicas porque y la no hay base, una la base ecúmene, productiva no hay una ecúmene, ni hay no. una Me concepción del acordaste, mundo. pero la República basada- Romana, ¿Qué? la República Romana con Cartago. Pero ahora Yo creo sí. que Stalin es un nene de pecho. Sí, ¿no? pero la Lo que República ocurrió. Romana Ahora. con Cartago es un enemigo que viene a destruir Pero a Roma, es distinto. No ¿verdad? nos remontemos a un análisis histórico. No, 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 es un importa. genocidio. Se le quitan las armas, con lo Sí. mismo que se hizo con Alemania en el 18, para destruirla totalmente. Sí, que claro, no lo por hicieron ni supuesto. los aliados del 18. Bueno, No, pero no, no vamos a por ir eso, tan Cartago atrás, tan no, atrás, se- tan atrás. Cartago iríamos Satán. Vamos a ir tan atrás. Pero ¿cuál Cartago es es Satán para Roma la y Roma para prefiguración del mundo que se va consolidando con la Guerra Fría?
por lo menos estamos hablando hasta el año 1991, que es cuando se produce la implosión de la Unión Soviética. Eso vendrá en otra etapa, Sí, ¿no? claro, pero por cuando supuesto. hablamos de Guerra Fría la podemos circunscribir entre el 45-47, que fueron los prolegómenos, y luego toda la expansión que se produce hasta la implosión del comunismo en el año 91. Yo la restringo al periodo 1946-53, hasta la muerte de Stalin. De ahí ya la Guerra Fría Sí. empieza a ponerse tibia. Fueron Pasa del tibio fueron a- etapas. Periodizar la historia sabemos que es convencional, no hay Sí. hechos inmediatos. Pero ¿qué ocurre? Me parece importante hablar de algo. Que dijimos que la Unión Soviética fue agitada, en mi opinión, como mayor peligro del que tenía en la realidad. ¿Por qué? Porque los norteamericanos eran conscientes que su poder en Occidente estaba fuertemente más consolidado que el de los países comunistas. Eso se dio lugar con la maniobra en la cual uno de los instrumentos fue el Plan Marshall que hablábamos, que es todo el resurgir de la economía industrial europea, con Alemania a la cabeza. Es decir, se cambia a 180 grados la política del Plan Morgenthau, que hubiera significado reducir Italia, Alemania y por extensión Europa a un estado de regresión de economía primaria. Sí, porque exacto. el Plan Morgenthau, por su carácter vindicativo y visceral contra Alemania, iba a tener una repercusión sobre toda Europa. Indudablemente, sí. Y consecuentemente iba a dar lugar a ese temor que tenían los norteamericanos, es decir, con este esquema y con los partidos comunistas crecientes, nosotros vamos a terminar perdiendo Europa y vamos a darle el potencial de Europa para alimentar a la Unión Soviética. Y no olvidemos a Byrnes, que este era el segundo de Truman, y Truman lo reemplaza por Marshall. ¿A quién? Byrnes, Byrnes, sí, porque sí. era visceralmente anticomunista y quería la confrontación directa, como MacArthur después en el tema de Corea, y dice, no, y ponen un tipo que dice, no hay que confrontar directamente, hay que consolidar esto, hay que hacer una región del dólar, y con esto, ¿entendés? Claro. O sea, más inteligentes, la confrontación directa es la que... Claro, porque siempre hubo un sector maximalista. No sé si George Kennan podía embarcarse en eso, porque hubo dos mentores ideológicos de la Guerra Fría. Pero eso ¿no? cuando hablemos de la Guerra Fría, porque Kennan es un Cuando tipo hablamos, muy interesante, porque es el de la detente. Claro. Pero en el caso soviético, que a mí me interesó profundizarlo porque se conoce poco de lo que fue la estructura de la economía soviética y de su fracaso, ¿no? Porque la realidad es esta, que el comunismo ideológica y políticamente estaba vendiendo una supuesta receta al mundo que no estaba funcionando en la propia Unión Soviética, ¿no? Cuando tenían sus propios problemas. Ahora, el afianzamiento del poder financiero, económico financiero internacional a través de los Estados Unidos es el que va dando lugar a la conformación de bloques. De ahí es donde se empiezan a conformar los llamados bloques del este y el oeste, ¿no? Lo que se llama así el imperialismo norteamericano en Occidente y el imperialismo soviético en Oriente. Sin contar lo que tenemos para otro programa, que es lo que estaba pasando en el Extremo Oriente, ¿no? Una réplica de lo que ocurría. Pero el gran vaticinio era este, y esto fue visto ya en la década del 80, a posteriori. La expansión soviética se produjo gracias a la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética antes de la Primera Guerra Mundial estaba lejos de pensar en ser una potencia, una superpotencia mundial. Rusia antes de la Primera Guerra. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la década del 30. Ese esfuerzo industrialista y rearme soviético era, por así decirlo, más defensivo que agresivo, ¿no?
existía y había existido un gran progreso productivo, fabril, etcétera, pero estaba lejos de pensar, como se estaba pensando en Estados Unidos, en una producción capaz de avasallar al mundo, ¿no? Sí, sí. Ahora, cuando termina la guerra, se producen tres elementos. Además Stalin lo dice cuando habla del socialismo en un solo país, ¿te acordás? Es decir, Stalin mismo es el que concibe esto. Claro, lo pone en práctica, pero lo concibe, está en la mente de él. No es que estaba haciendo una cosa que no pensó y dijo improvisamos y hacemos esto. No, el plan, para mí, el plan industrial soviético y el plan posterior a la guerra, inclusive mientras vivió Stalin, y luego inercialmente muchas cosas siguió como Stalin porque era inercial, también está lo inercial en la historia, a veces las cosas son inerciales. Entonces, ¿Stalin qué hizo? Dijo, esto lo consolidamos acá. Terminamos con internacionalismo, que lo único que va a hacer es que tengamos una deuda externa. Stalin se da cuenta de la deuda, ¿no es cierto? Una deuda externa monstruosa que no vamos a poder pagar y nos van a empezar a poner condiciones y nos van a disolver lo que hemos hecho de casa. Es que el régimen comunista nacional ruso, stalinista, justamente se sustraía a este Exactamente, esquema. claro. No aceptan el plan Marshall, no aceptan el Fondo Mundial, crean sus propias instituciones. Se ha identificado, Stalin fue el creador de un comunismo nacional ruso, ¿no? Con pretensiones de dominio, pero yo es el día de hoy que estoy convencido de que nunca existió verdaderamente un peligro de confrontación militar. ¿Se multiplicaron conflictos locales? Sí. Movieron las piezas en las periferias. Pero insisto, después vamos a ver el techo atómico de los armamentos, el trauma que fue para Estados Unidos la bomba atómica soviética. A partir de ahí vienen todas las películas, La Hora Final, los búnkers, te venían el búnker en tu casa en Ohio. Sí. Pero importante para mí es identificar cuándo se produce la llamada toma de conciencia de una guerra fría, la toma de conciencia de que los dos sistemas no iban a poder ser compatibles, que uno tenía que terminar avasallando al otro porque eran concepciones distintas. Y eso, así como Kennan, ¿y quién fue el otro que lo tenía anotado por acá? El otro mentor, George Kennan fue uno de ellos. Kennan dice, después vamos a verlo más en detalle, pero Kennan dice que hay que comprender que hay razones profundas intelectuales. McCarthy y todos son brutos, dice. No es cuestión de perseguir el comunismo, sino de comprender por qué razones profundas está, porque hay mucho nacionalismo ruso, dice Kennan, en este comunismo. Claro, sí. Claro, estaba viendo un proceso que después es el que, salvadas las circunstancias, estalla ahora en Rusia, bajo Putin, que es el reverdecimiento. Esta era la profecía de Dostoyevsky, que Dostoyevsky hablaba de un concepto que los alemanes estudiaban en geopolítica. Dostoyevsky hablaba del espíritu universal del alma rusa. Sí, exactamente. Sí. Que lo diferenciaba con los Estados Unidos, porque decía que el sistema capitalista, como decía, carecía del carisma, por llamarlo de alguna manera, del espíritu ruso, y hablaba de que el espíritu ruso era universalista. Sí, y además reconocimiento de la Europa tal cual. Dos patrias tengo, le dice ella Karamazov al hermano, Rusia y Europa. Sí, exactamente. Perdona, acá lo tenía anotado. Clayton, William Clayton. Clayton. El diseño del plan Marshall, que era la proforma, esto fue hecho fundamentalmente por dos mentores, William Clayton y George Kennan, que fueron los que vieron la necesidad de que Estados Unidos crease una alianza con Europa. Una alianza subordinada, pero alianza al fin. Pero el lado ruso, eso que dijo él de Dostoyevsky, no te olvides que esa idea de Dostoyevsky tiene un continuador. Dostoyevsky tiene un discípulo muy joven, que se murió también joven, que era Vladimir Soloviev. Y Soloviev es el verdadero continuador espiritual del pensamiento de Dostoyevsky, que quiere unir nuevamente la ortodoxia con el catolicismo, o sea, el Imperio Romano de Oriente con el de Occidente. Esa idea está en Soloviev, está en toda la obra, está esparcida en la obra de Soloviev. Bueno, hubo un pensador soviético que este ruso, Soloviev muere en el 1901,
en 1901, como tenía un 51 precursor. años. Como Sí, un como precursor. sí. No, pero está la llamada, sí. después se llamó doctrina Zhdanov o Zhdanov, Zhdanov, sí, sí, ¿no? Zhdanov, sí. Que fue formulada en 1947 él era miembro del comité directivo del Partido Comunista Ruso, donde reconocía y prefiguraba la división del mundo en dos imperios, el imperio norteamericano y él llamaba el antiimperio ruso, o sea, dándole el carácter de que Rusia reaccionaba contra el imperio norteamericano, y entonces la lucha entre el capitalismo y el comunismo llevaba a la lógica del enfrentamiento de lo que entonces se llamaba la Guerra Fría y que dio lugar a la doctrina del Comintern, que establece. Pero Tocqueville, ¿cómo? Alexis de Tocqueville También menciona Estados Unidos y Rusia como futuras potencias mundiales Exactamente. enfrentadas. No se puede negar que la visión de Tocqueville en 1840 es extraordinaria, ¿no? Es una Es impresionante. Sí, extraordinaria que había. es como decir la famosa anécdota de que los anglo-norteamericanos descubren el enfrentamiento, lo que los geopolíticos alemanes llamaban el enfrentamiento entre el este y el oeste, ¿no? Que eso venía de la escuela geopolítica de Haushofer, y que, si no me acuerdo mal, cuando el canciller Ribbentrop sube al cadalso en Nuremberg, que lo matan en Nuremberg, sus últimas palabras son: mi deseo es que el este y el oeste lleguen a un acuerdo. No sé cómo fueron las palabras exactas, ¿no? Después tiene una muerte horrible porque cae mal, bueno, pero de todas maneras, cuando los alemanes geopolíticos hablaban de el este y el oeste, no se referían a la Guerra Fría. No. La Guerra Fría fue un producto de la victoria aliada de la Segunda Guerra Mundial. Y de la presencia de Stalin. Pero y de la presencia es algo física de Stalin. Muy antiguo esto del este y el oeste, ¿no? Se remonta incluso, ¿te acordás que sí, lo hemos por hablado? Eso, bueno, en la antigua Roma está el Imperio Romano de Oriente. Es lo mismo que la famosa, lo supuesto. hemos mencionado, que los norteamericanos y británicos, bueno, en las palabras de Churchill, ¿no? Churchill descubre que había una cortina de hierro en el año 45, cuando ya lo había formulado Goebbels. La frase era de Goebbels. La frase, bueno, un poco antes, muy poco antes. Muy poco antes. Bueno, no, creo que es principio del 46, Churchill. Principio del 46. Puede ser una fecha de la Guerra Fría. Yo creo que el 47-48 es realmente un punto de inflexión. Sí. Por eso todo el 46 no sabían qué pasaba. Toda esta serie que hemos armado hasta ahora son lo que yo llamaría prolegómenos de la Guerra Fría. En un próximo programa amerita analizar la respuesta a la pregunta clave: ¿qué fue la Guerra Fría? Porque es algo que, visto a la distancia, no se percibe bien. Así como entrar qué pasó con la Guerra Fría en el Extremo Oriente. Que eso es muy interesante, la cortina de bambú, dicen algunos, ¿no? Sí, claro. Ahora, el balance de todo esto fue que la terminación, en cierto sentido, la Segunda Guerra Mundial no habría terminado, en el sentido de que el mundo instaurado después de la Segunda Guerra Mundial es el mundo que vivimos ahora. Exactamente. Por eso yo con una serie de reacomodamientos, con una serie de reformulaciones, pero cuando llegue el momento, el mito de la Segunda Guerra Mundial, que ya ha avanzado mucho, porque ya la Segunda Guerra Mundial, como digo siempre, la Segunda Guerra Mundial ya se ha desconectado de la historiografía, ya ha pasado al plano del mito. Exactamente, ¿no? tal cual. Es decir, ese salto cualitativo es el que ha creado los mitos y la demonización del adversario, la idea del pueblo alemán como pueblo maldito, etcétera. Todos esos mitos fueron producto. Pero, como decía un gran colega y amigo, Marco Tarqui, ya en un encuentro en el año 91, 92,
me decía, nadie más cree en la demonización del pueblo alemán en Europa. No, la demonización del pueblo alemán no, porque Ni en la Wehrmacht como el único ejército criminal. Me dijo, no, eso por favor, eso no, ya no está más en Europa. Sí, pero hay usinas que siguen alimentando esto. Sí, usinas, pero cada vez más en el vacío. Yo creo que con la Primera Guerra comienza, el mundo actual tiene que ver también con el desenlace de la Primera Guerra Mundial. Pero es que es toda una sola cosa, porque yo iba a usar una frase. Nosotros hemos usado acá mucho la frase de decir que la guerra empieza en 1914 y termina en 1945 con un intervalo, que es la primera guerra de 30 años, en frase no nuestra, sino del historiógrafo y escritor alemán Ernst Nolte, ¿no es así? Eso lo hemos dicho acá muchas veces. Bueno, yo creo que si esto que está diciendo Héctor, que yo lo suscribo de algún modo, no solamente en la parte económica, sino principalmente en la parte espiritual, histórica y política, si es una continuación de aquello que empezó... Quizás es una segunda guerra de los 100 años. Es lo que iba a decir. Yo ya lo dije en otros lados. Estamos ante la segunda guerra de los 100 años. Si yo lo dije una vez en el Instituto Juan Manuel de Rosas, cuando un señor exponía sobre la guerra esta actual de Rusia y Ucrania, yo dije, es la segunda guerra. Si son los mismos, como dice él, y yo creo que son los mismos, es la segunda guerra de los 100 años. Si es así. Sí, hay un detalle pequeño, no quiero tener el monopolio de cierre, pero sí recordar. No nos olvidemos, para los espectadores, que nosotros concebimos las dos guerras mundiales como parte de un mismo proceso de cambio geopolítico sobre Europa y el mundo. Sí. Y que si no se entiende esto, no se entiende nada. Sí, si no se entiende que estos procesos, por eso ustedes hablan de una nueva guerra de los 100 años, ¿no? Como modelo. Y lo que estamos tratando de hacer es simplemente documentar, recordar estas cosas que a las nuevas generaciones les son ajenos, porque vos le preguntás a una persona qué fue el Plan Marshall y obviamente. En consecuencia, esta es la finalidad de desarrollarlo. Nuestros próximos pasos serían, primero y principal, definir bien qué fue la Guerra Fría, porque estamos viendo que las realidades son bastante distintas a los mitos históricos, y luego hacer un comentario obligado sobre qué estaba pasando en Asia. Exacto. Y yo quiero hacer una moraleja final y decir lo siguiente. Los imperialismos son a los imperios lo que un hígado es el tumor. El tumor del hígado tiene forma de hígado, pero no es el hígado lo que está matando el hígado. Los imperialismos son las formas aberrantes, contranaturales, así como hay un Cristo y un anticristo, hay un imperio y un imperialismo. El imperio es bueno, es natural y es sano, y además está en el decurso natural de la creación, de todo lo creado, pero el imperialismo es la forma tumoral de esto, porque pone el acento primero sobre la economía, que la economía es una parte importante de la realidad, pero no es todo. Si vos ponés el acento sobre eso, se diluye todo lo demás. Por eso este capitalismo desenfrenado que nosotros vivimos, o finanza internacional, llámenle como quieran, pero creo que la palabra finanza internacional es más fuerte que capitalismo. El capitalismo puede ser productivo. O la que usó sabiamente el Papa Pío XI, el imperialismo internacional del dinero. Exactamente, muy bien. La definición perfecta. Mejor, bueno, exactamente, eso evidentemente no construye a los pueblos, los diluye. Vos fijate, suponete el paradigma, diga, no, queremos acá que la Argentina se convierta en un polo de inteligencia artificial y un polo de trabajo, que haya 2 o 3 millones de ocupados. ¿Pero con quién? Que los traigan de cualquier lado porque necesitamos mano de obra barata. Entonces desaparece el país se diluye y desaparece, como está pasando en Europa. Vos ves que los planes Marshall terminan en la disolución de los países. Mirá el PSOE en España lo que ha hecho, ha diluido el país. Y el PSOE está al servicio, estuvo siempre, está y seguirá y morirá al servicio de esta finanza internacional. Y fue comprado, yo recomiendo la lectura del libro de Manuel Bonilla Sauras, la cara final, el rostro final del PSOE, ¿no es cierto? Y los amos del PSOE. Lo compraron los hermanos Rockefeller, como son los hermanos Rockefeller, pero en realidad es todo el poder financiero internacional. Lo compró en 1968 con una condición,
que cuando muriera Franco, porque Franco ya se veía en el horizonte que Franco mucho más no podía vivir, en 1968 murió en el 75, que cuando muriera Franco, todo el aparato bancario español se ha entregado a estos poderes internacionales. Y el Partido Socialista Obrero Español, desde Felipe González hasta este género que tienen ahora de primer ministro, de jefe de gobierno, esta vergüenza, y entregaron toda la banca. El que más resistió creo que fue Banco Santander, pero ahora entró con bombos y platillos, ¿no? Pero, es decir, bueno, esto, por parte, como moraleja, claro, el poder vamos a financiero terminar, porque internacional si no no, es bueno. en la Guerra porque- Fría. Moraleja, el poder financiero internacional no es bueno para la salud de los pueblos. Los destruye, los diluye, los esclaviza, los destruye y los diluye. Eso es lo que quería decir, aquí me callo, nada más que eso. Continuamos Bueno, entonces con otro continuamos programa. el próximo con el tema central de la Guerra Fría.